Bienvenidos, bienvenidas. La hora extra en la cadena SER. Muchas gracias por escucharnos y gracias también a nuestros compañeros de diferentes emisoras, programas y secciones que aman la cultura y que enriquecen este programa, porque los españoles leemos cada vez más, como les hemos comentado alguna vez, pero se publican 30.000 libros al año en España. Es imposible abarcarlo todo. Así que agradecimiento hoy especial a los compañeros de Hora 25 que nos echan una mano para acercarnos un par de recomendaciones literarias de este mes de noviembre. Empezamos en Francia. Con Dani de la Fuente. Alejandro Becerra es lector incondicional de Santiago Posteguillo, uno de los autores españoles más importantes de novela histórica. El año pasado, Alex estuvo en Grecia en la presentación de Roma soy yo, el primer libro de al menos 6 con ediciones B que van a narrar la vida de Julio César. Santiago Posteguillo acaba de publicar la continuación Maldita Roma y nos lleva a Bibracte, en Borgoña, la antigua ciudad gala, capital de los Eduos, donde se libró la primera batalla de la Guerra de las Galias. Ahí comenzó a forjarse el mito de César: política, democracia, división de poderes, una amnistía. En Bibracte, en el corazón de la actual Borgoña, Francia, solo los pájaros interrumpen el silencio. Pero hace más de 2000 años, aquí hubo de todo menos ese silencio. Dos formidables ejércitos chocaron en los bosques y colinas, de un lado Divicón, comandando a los celtas, de otro un joven Cayo Julio César, dispuesto a cambiar el curso de la historia. Se acepta que esto es el emplazamiento de la fortaleza de Bibracte, de la capital de los Eduos, ¿no?, que piden ayuda a César, pero no está claro el emplazamiento de la batalla. Lo que sí se sabe de la batalla es que o en esta ladera o en una ladera similar aquí alrededor, César tiene sus tropas dispuestas en triples acies, ¿no? Acies, la formación típica romana, donde tienes 3 líneas de combate de las cohortes que constituyen las legiones romanas, siempre por delante los menos veteranos, los más inexpertos. Así comienza Maldita Roma, de Ediciones B, la nueva novela de Santiago Posteguillo, segunda parte de la saga sobre la vida de Julio César, y hasta aquí nos desplazamos con el autor en una fría mañana de otoño. ¡Qué frío! ¿Sí? Los galos detuvieron o desviaron a los teutones y los cimbrios hacia Roma en la época de Mario. Entonces eran siempre muy temidos. Y César forjó su leyenda con este primer paso, sentó las bases para una república romana a la que ya se le había puesto cara de imperio y alcanzó la cúspide de la política. Que todo esto que es conocido está contado desde lo desconocido. Yo os cuento lo desconocido de lo conocido. Y esta aparente contradicción u oxímoron os lo explico. Sabemos que Espartaco se rebela contra Roma, pero lo que no se suele saber tanto es que César participa activamente en la guerra contra Espartaco. Después de navegar por carreteras oscuras, cubiertas por un manto de hojas pardas, el autor atiende a la SER con un café caliente en las manos. Y en esas está ahora él implicado, en conseguir transformar la sociedad romana, ganando elecciones en las asambleas del pueblo y en el Senado romano. César fue un personaje muy complejo, imposible de juzgar con los ojos de ahora. No se le puede negar su influencia en la transformación del mundo, porque eso es innegable. El mundo era de una forma antes de César y es de otra forma después de César. Fue un personaje lo suficientemente complejo para que no pueda ser sujeto a una evaluación tan sencilla. Pero quizá lo que nunca entendió es que Roma era indomable. César comete un gran error, y es que era demasiado magnánimo en la victoria política. Y sucumbió a su propia magnanimidad. Derrotará militarmente a todos sus opositores, a todos sus enemigos políticos, y luego les perdona la vida. Todos aquellos a quienes perdona son los que lo rodearán el 15 de marzo del 44 y lo asesinan. ¿Era César un dictador?
podría haber sido un demócrata adelantado a su tiempo. El César inicial sería un demócrata convencido y partidario de la transparencia política. César crea el acta diurna, donde se publican qué vota cada senador en cada votación. Posteguillo prosigue con su periplo de 6 novelas sobre César. Mi vida ha cambiado. De hecho, por ejemplo, este es el primer año que he pedido excedencia en la universidad porque ya me resultaba completamente incompatible no ya escribir y la enseñanza universitaria, sino escribir y las promociones que me requieren las novelas que publico con la docencia, digamos, diaria en la universidad. El autor sigue pincelando su visión de César con un retrato épico, rítmico y lleno de detalles desconocidos, una voraz interpretación de esta maldita Roma tan interesante como imposible. Tienen toda la entrevista con Santiago Posteguillo en nuestra web y en Ser Podcast. La historia de los emperadores romanos es en parte la historia de la misoginia. El Imperio Romano proporcionó una fantasía al machismo masculino. Esto le ha dicho Mary Beard a Peppa Blanes. La historiadora británica ha publicado Emperador de Roma, un ensayo sobre lo que nos enseñan los jefes romanos, sus sadismos, sus virtudes y cómo algunos aspectos sobre el poder en la antigua Roma se repiten ahora. Si hagués nascut a Roma. Los emperadores y sus historias nos permiten debatir sobre el poder y la moralidad, el comportamiento adecuado, la crueldad, la explotación. Hablan todavía de nosotros, dice la autora. Y es que es posible visitar la muralla de Adriano en Gran Bretaña, pero también el arco de Tito en el Foro Romano o la columna Trajana. Un símbolo que ha hecho que la imagen de este emperador, Trajano, sea la de un buen conquistador. Trajan gets a very good press because Hadrian relied on Trajan to be his means. Está sobrevalorado Trajano, que tardó mucho en sus conquistas, pero también está sobrevalorado Claudio por culpa de la novela de Robert Grace, que escribió que era un hombre decente pero mató a más soldados que cualquier otro, explica la autora. ¿Y qué pasa con el primer emperador de todos, que no llegó a serlo pero dio paso al imperio, Julio César? Yeah, I mean, I think Shakespeare, he certainly glorified the assassins. Right? He gave us two things. Shakespeare glorificó a sus asesinos. Brutus era uno de los hombres más repugnantes de Roma. Cuenta la autora que pide a Shakespeare que dé explicaciones de muchas cosas. De una manera divertida, esta historiadora y escritora, que emana pasión por su trabajo y que se ha convertido en una especie de influencer feminista de la antigua Roma, dice que tiene una teoría de por qué los hombres hablan tanto del Imperio Romano. Being a kind of safe place for having a fantasy of male una fantasía masculina, la de vestir con togas y creer que vienen de las batallas. Lo cierto es que el libro evita dar solo cotilleos o detalles biográficos de los emperadores. Ni siquiera le interesa saber si es real todo lo que se cuenta de ellos. Para Mary Beard es más fácil que estas historias nos ayuden a observar cuáles eran los miedos, los temores y los valores de la sociedad romana. Isabel Villar, otra compañera de Hora 25, es una amante del thriller. Es la que nos trajo a principios de año La secta de Camilla Läckberg. La escritora sueca, acusada de plagio hace un mes, es muy prolífica, por cierto. Acaba de publicar Verdad o reto con Planeta, nueva novela negra, la segunda en 2023, y en la que explora el lado más oscuro de la adolescencia. Pero Isa nos trae otro thriller, uno histórico, el año en que nació El demonio, de Santiago Roncagliolo, con Seix Barral. El escritor peruano ahonda en el conflicto entre el bien y el mal en una época marcada por la superstición, las intrigas políticas y la doble moral. Escribe Roncagliolo en su nueva novela que Dios perdona el pecado, pero no el escándalo. Es una de las frases que más repetía la abuela del escritor y que podemos leer en el año en que nació el demonio, que en concreto es el año 1623 en el Perú colonial. Ahí nos traslada este libro a una noche lluviosa, como llovía, por cierto, el día en que el escritor peruano presentó el libro en Madrid. Una noche en la que una novicia da luz a un niño con 2 cabezas, 4 brazos, 4 piernas. El niño que hoy llamaríamos un siamés o un niño con una malformación, pero en ese momento era el demonio, ¿no? El debate era por qué el demonio nos ha mandado a su hijo, no por qué un niño tiene esta forma extraña. Y en el virreinato del Perú del siglo XVII, ese debate lo ganaba la Inquisición. El protagonista es uno de sus alguaciles, Alonso Morales, un hombre anodino, un gris torturador. En mi cabeza era un empleado público que entre sus funciones rutinarias torturaba a la gente. Son más grises de lo que nos gustaría creer. Los inquisidores y los torturadores
no son esos genios del mal, son generalmente gente bastante limitada y un señor que ejecutaba gente porque le habían dicho que haga eso. Es este empleado público el que nos habla en primera persona durante más de 500 páginas mientras se desliza por los mismos pecados que persigue, mientras intenta resolver un asesinato y sobre todo mientras busca brujas entre mujeres que simplemente se han salido del plan establecido. De ahí, de la investigación del escritor peruano sobre el concepto bruja, surgió la novela. Siempre trabajo tratando de explorar las figuras que nos dan miedo a los monstruos. Solo que creo que los monstruos no están, los fantasmas no están en el mundo paranormal, sino en la historia de los países, en el corazón de las personas, ¿no? Y también siempre me ha parecido que creamos unos monstruos para culparlos de nuestros problemas. Quizás ahora usamos más la palabra psicópata, pero es lo mismo. El psicópata es el monstruo de un tiempo que ya no cree en los monstruos. Reconoce el autor de obras como Abril Rojo y Líbranos del Mal que la religión vuelve a estar presente también en esta novela porque le gusta hablar del poder y la Iglesia históricamente ha tenido mucho. La Inquisición no deja de parecerse mucho a la cancelación y a la humillación pública del que piensa diferente que tú, ¿no? Ahora es más variada, antes era solo una. Lo peor que hacía la Inquisición cuando no te mataba era humillarte en público. Era sacarte en un desfile, una procesión y hacer que la gente te insulte y te humille, ¿no? Eso sigue ocurriendo todavía. Hay rebeliones de los humillados también en el año en que nació el demonio. Hay corrupción política y un amor prohibido. En resumen, espero que se diviertan con mis brujas. A divertirse con las brujas. Y volvemos con Pepa Blanes, la jefa de cultura que devora libros, series y películas. Dios mío, dime, ¿qué quieres? A tus hijos. ¿Y para qué quieres a mis hijos? Para que salven el mundo. ¿Cómo tienen que salvarlo? Cantando. Bailando. Un poco de ti para sobrevivir. Acaba de terminar de emitirse La Mesías de los Javis, la mejor serie española de 2023. Nos ha impactado, soberbia. Menudo retrato del opus, de la manipulación a través de la religión y la fe llevadas al extremo, de la opresión familiar y las consecuencias que los hijos pagan por las decisiones de sus padres. ¿Qué pasa cuando la familia asfixia, explota a sus miembros y les priva de su libertad individual? Son las preguntas que se hace también la escritora Leticia G. Domínguez en Papá nos quiere, su debut con Caballo de Troya. Una mirada oscura y luminosa sobre los lazos familiares, los traumas y heridas de la infancia. La Mesías y Papá os quiere, una serie y un libro que tienen en común algo muy importante: retratar la vulnerabilidad de esos niños ahogados por sus familias religiosas. Yo estaba realizando mi propio proceso de intentar sanar algunas heridas de mi infancia, ¿no? Y de aceptación y de reconocimiento, y pensé que tenía muchas ganas de dar voz a una hipotética voz, ¿no? De una niña que vive en un ambiente pues asfixiante. El punto de vista que elige la escritora es el de una mujer adulta que ha vivido en una de esas cárceles familiares, como la que los Javis explican en su nueva serie, estrenada hace unas semanas y que ahora llega a su fin. Ambos relatos tienen cosas en común. Para empezar, los dos protagonistas revisan sus traumas o casi su incapacidad de recordar el origen de ellos. También porque confunden el amor hacia los padres con el sufrimiento que estos pueden ejercer. Y es ahí cuando la autora y los Javis nos sumergen en la infancia en los 90. Una en un barrio madrileño, con una familia muy religiosa que tiene 2 hijas y que las encierra en sí mismas, en su moral y en un piso con gotelé. Yo creo que para todos los niños su familia es como la verdad absoluta, ¿no? Y pensé, puedes tener mucha suerte y que tu familia sea un trampolín, o puedes tener mala suerte y que tu familia sea una cárcel. Sí, la escritora tiene como referentes a Margarit Duras, a Elena Fortún, que nos contó a Celia, y a Leandro Fernández de Moratín con El sí de las niñas. Los Javis son más eclécticos si cabe. A Pichapón, Saura, Erice, Gus Van Sant, Vigas Luna, Coreeda. Era la idea de utilizar cosas que no entendemos, utilizar a la gente frágil, a la gente vulnerable para yo mando y tú no. Y tú eres lo peor. Que creo que eso se hace constantemente con las minorías, y creo que la serie reivindica eso, el poder de las minorías de escaparse y de dejar de escuchar. Puedes estar aquí, no puedes estar aquí, ahora te puedes casar, ahora no te puedes casar, ahora te digo cuándo, ahora te digo cuándo. Y si os vais a tomar por el culo,
Otro punto en común con la Mesías es que esas familias que ahogan a sus miembros son muy religiosas e imponen normas y valores que ya no rigen en la sociedad. Amado hijo mío Joaquín, te pido que en tu negocio pongas música de Vivaldi. Música de Vivaldi. En ambos casos, escribir y rodar, los libros y el cine son un acto de rebeldía, pero también de supervivencia. Enfrentarse a través de la ficción a uno mismo, a la familia y a la sociedad. Querido creyente, querido seguidor, hola. Soy Cecilia Puigbaró. El mundo está en grave peligro, pero aún podemos salvarlo cantando nuestras canciones a la Virgen María. Si surgen los vientos de la tentación y te arrojan a las rocas de la tribulación. La literatura y el cine como salvación en dos de las historias más emotivas, bellas y crueles del año. Los Javis ya habían demostrado su pulso como creadores, pero con la Mesías se consolidan mucho más. Leticia G. Domínguez debuta a lo grande gracias a la editorial Caballo de Troya y a la editora Sabina Urraca e irrumpe como una voz capaz de dominar con su prosa cuestiones claves para una generación, como la identidad, la familia, el deseo o la clase. A menudo la muerte de un padre o una madre provoca en los hijos una voluntad de saber más sobre sus raíces. Algo parecido le ocurrió a Michel Lefebvre, investigador y periodista de Le Monde, cuando en 1999 el fallecimiento de su padre, exiliado español y comunista, le movió a indagar sobre la Guerra Civil Española. Todo ello le llevaría años más tarde a solicitar y adquirir la nacionalidad española. Michel Lefebvre ha estado en Madrid inaugurando el Festival Robert Capa y nuestra compañera Miriam Soto ha conversado con él sobre guerra y fotografía, franquismo, represión y resistencia. Soy el hijo de un español que se llamaba Mariano Peña Hernando, muy español, de Segovia, de un pueblo al lado de Segovia que se llama Nieva. Mariano había militado para el Partido Comunista y trabajado para él en la clandestinidad en España y Francia hasta la muerte de Franco. Sus hijos le llamaban Antoine y veían como de vez en cuando desaparecía de casa sin dar explicaciones. Murió en 1999. En ese momento, Michel, como periodista ya de Le Monde, tomó el testigo de su padre. Al final, lo que me parece fundamental es que esos hombres han luchado como mi padre toda su vida. Es increíble, no ha hecho otra cosa, ha hecho 12 niños. Y nos ha pasado esta idea que hay que defender la lucha de esa gente. Michel Lefebvre se ha dedicado toda la vida a explicar desde las páginas de su periódico la guerra civil a los franceses, con este punto de vista. La República ha perdido la guerra, eso es claro, pero ha ganado la batalla de la memoria o la batalla de la propaganda. Yo sé que es un paradoxo, pero he escrito un texto para explicar lo que yo pensaba sobre este tema. Se refiere a Guerra Gráfica, un libro en el que explica que la imagen que se tiene de la guerra civil procede de lo que la República quiso contar. Los carteles, Guernica, las fotos de los reporteros extranjeros destacados en España como Robert Capa, el pabellón de España en la Exposición Universal de París de 1937 o los poemas de Antonio Machado. Todo dio la vuelta al mundo y construyó el relato. Un partido, incluso de derechas en este país, si quiere construir una España moderna, debe buscar un consenso sobre la guerra civil y la historia de la guerra civil. Lefebvre ha visitado Madrid para inaugurar el festival. Robert Capa estuvo aquí, ante la casa, donde en 1936 Robert Capa tomó la instantánea de las niñas jugando encima de las ruinas de una casa bombardeada que se hizo mundialmente famosa. La hora extra. Raquel García es la compañera que cubre arte, entre otras muchas cosas. La han escuchado ya al frente de la hora extra. Raquel nos trae hoy las mejores exposiciones de este mes de noviembre de los 3 grandes museos nacionales. El Prado, que nos muestra por primera vez el reverso de los cuadros, el Reina, que se suma a las celebraciones del año Picasso, y el Thyssen, con Maestras, un recorrido por la obra de mujeres artistas del siglo XVI al XX. Revisamos la historia a través de estas 3 exposiciones, desde el borrado que sufrieron artistas que buscan recuperar
recuperar su lugar, hasta facetas desconocidas que podemos descubrir en Pablo Picasso al inicio de la modernidad. Y comenzamos este recorrido en el Thyssen con una singular propuesta de mujeres que fueron maestras y que el patriarcado eliminó de los libros durante siglos. Son mujeres que pertenecieron a las academias de arte, que después pertenecieron a sociedades artísticas vanguardistas. Son mujeres que tuvieron el más alto reconocimiento en su época. Su trabajo fue requerido por regentes, aristócratas de toda Europa. Fueron mujeres cosmopolitas. Y cuyas obras, como nos explica la comisaria Rocío de la Villa, reflejan a la mujer de manera completamente diferente a como la representaron los hombres de la época. Lejos de miradas paternalistas, estas maestras nos representan a las mujeres siempre en proceso de búsqueda, trabajando juntas y apoyándonos. Decir que las mujeres somos rivales entre nosotras ante, como no, el varón, que es lo único importante al parecer, por lo tanto no podemos ser amigas. Y eso es mentira. Las mujeres hemos hecho siempre cosas juntas, seguimos haciéndolas y además nos encanta estar juntas. Creo que es muy interesante cómo las artistas del 19 continuamente apelan a esta sororidad, ¿no? Otra mirada es la que nos propone en el Reina Sofía la exposición sobre Picasso, con la que cierra los actos de conmemoración del 50 aniversario de su muerte y que fija su propuesta en una relectura del artista malagueño y su aportación al inicio de la modernidad en 1906, justo un año antes de que vieran la luz Las señoritas de Aviñón. Un año con entidad propia en el que Picasso bebió de lo primitivo y de los clásicos, lo explica el director del museo, Manuel Segade. Fragmentos de románico, leridano, de arte egipcio, de arte griego arcaico, etrusco, íbero, mesopotámico, pues van a servirle al espectador como repertorios, como sumas de referencias que se recomponen de otra manera. Al arte antiguo se añaden también pues, maestros de la historia del arte, como el Greco, como Cogó o como Cézanne. Y también de manera crucial, creo, aparece la primera asimilación del arte negro que se despliega, que Picasso, digamos, después desplegaría con mucha intensidad al año siguiente en Le Demoiselles d'Avignon, pero que ya se anuncia en este 1906, ¿no? Una muestra que a través del desnudo nos revela una dimensión homoerótica del artista, hasta ahora poco estudiada, y su estrecha relación con los movimientos culturales de la época. Eugenio Carmona es el comisario de la muestra. Yo creo que Picasso está en esta ola, ¿verdad?, que está conduciendo un cambio cultural profundo en Europa. Y por lo tanto, la modernidad, la fundación de la modernidad, no es para Picasso una mera cuestión de lenguaje, es una cuestión de fundamento y de cambio de mentalidad. Picasso es otro de los artistas de la original propuesta que nos presenta el Prado, con una exposición que se fija en la parte oculta de los cuadros, en su cara B, desde el bastidor original del Guernica hasta la trasera de las Meninas, en una reproducción del artista Vic Muniz. El artista Miguel Ángel Blanco es el comisario de la muestra. ¿Qué es un cuadro? Lienzo y madera. De pino, normalmente son todos los bastidores, ¿no? Entonces eso me sirve a mí como esa puerta dimensional, ¿no?, para adentrarme de otra forma en la historia del arte. Una exposición que nos descubre los cuadros como objetos que no se acaban en el lienzo pintado y que revelan la relación más íntima del artista con su obra. Miguel Falomir es el director del museo. A mí me recuerda como un yacimiento arqueológico, con la estratigrafía de un yacimiento arqueológico, ¿no?, donde vas viendo distintas capas y donde todas esas capas te van procurando información, ¿no? Desde Velázquez y Rembrandt hasta Pistoletto o Tapie, Reversos nos descubre pinturas, inscripciones, declaraciones de amor, incluso testamentos, en un diálogo que los clásicos mantienen con artistas contemporáneos que nunca antes habían entrado en el Prado. Y el Museo Guggenheim Bilbao muestra las esculturas geométricas, transparentes e incorpóreas de la germano-venezolana Gertrude Goldschmidt, Gego, una de las artistas más significativas de la escena latinoamericana de la segunda mitad del siglo XX. Una retrospectiva de su obra poco conocida en España y que nos acerca Itxaso Belaza de Radio Bilbao. Gego, quien nació en 1912 en Hamburgo y murió en 1994 en Caracas, fue una pionera de la abstracción y una artista fundamental de la segunda mitad del siglo XX. La muestra incluye cerca de 150 objetos que datan de los inicios de la década de 1950 y llegan hasta el comienzo de los años 90, como esculturas, dibujos, grabados, textiles, y examina las interacciones y rupturas con movimientos internacionales clave, como la abstracción geométrica y el arte cinético.
Presentando a Gego, cuya obra solo ha estado una vez por aquí, en 2006 en Barcelona, y ahora viene del Guggenheim, Nueva York, su comisaria, Janine Gutiérrez Guimaraes. La exposición está ordenada cronológica y temáticamente y analiza las aportaciones formales y conceptuales de Gego a través de sus formas orgánicas, estructuras lineales y abstracciones modulares. La muestra aporta ideas radicales de Gego a través de sus investigaciones de los sistemas estructurales y aborda metódicamente las nociones de la transparencia, la tensión, la fragilidad, las relaciones espaciales y los efectos ópticos del movimiento. Y así es, efectivamente. No hay más que caminar alrededor de sus esculturas colgantes tridimensionales para observar esos efectos ópticos de movimiento logrados con la disposición en el espacio de esas finísimas líneas metálicas que proporcionan además sensaciones de fragilidad y transparencia en el espacio. Sus obras tridimensionales colgantes en particular intentan de disolver los planos físicos de las formas para obtener una transparencia e integrar el espacio de la estructura de todos los lados. Este concepto de la conexión de las obras a través de su propia transparencia, en donde todo se puede ver a la misma vez. Gertrude Goldsmith, Gego, la arquitecta que se pasó a artista con casi 40 años, enraizada en sus investigaciones sobre la línea, el volumen y el espacio. Por cierto, en Bilbao acaba de celebrarse el Festival Internacional de Cine Documental y Cortometrajes, que en esta edición se ha rendido al anime, al cine de animación japonés, con la película Akira como eje. Un arte, el del manga, que dibuja futuros distópicos que son fuente de inspiración para escritores, cineastas, músicos y artistas que reflexionan sobre el poder, el desarrollo tecnológico o la evolución humana. Radio Bilbao, Isabel León. ¿Es posible que un coro y un rap juntos funcionen? Y vaya que se han volado. El paisaje futurista de Akira ha sido la excusa o el motor de esta propuesta que firma Esbulcha Egin, No Empujes, y tras la que están Igor Rezola y Juan Pablo Ordúñez, Magua 3, con quien charlamos. Lo que hemos hecho ha sido mezclar diferentes disciplinas, el rap, la música electrónica, el graffiti, el diseño, el coro, el cine de ensayo o la escultura. Entonces, quizá el punto de partida no te pille muy de cerca, pero algunas de las disciplinas que hemos propuesto para que revisen la influencia de Akira en las prácticas culturales hoy, seguro que te interesa. Su invitación a recoger ese futurismo de Akira, revisarlo, centrifugarlo, aprovecharlo, se pone en jaque en esta iniciativa fulminante que Cinebi ha abierto de forma gratuita con el manga y no solo como mantra. Y Akira en realidad lo que plantea, aparte de estas ciudades post-futuristas, bueno, también cyberpunk, ¿no? Mucho agua, edificios muy altos. También habla mucho de la amistad entre los chavales, entre un grupo de chavales criados en los que la estructura familiar es el grupo de la amistad, la cuadrilla, ¿no? Cómo entre ellos se protegen, se meten en problemas, tienen que solucionarlos. Una referencia de la que yo hablo de Akira, que está súper presente, es Stranger Things. Solo veo sombras, siluetas y colores, algunas máquinas más humanas que ellos, más sudar, menos llorar, falla, conocimiento y atracción. Yo no perreo, yo gorrioneo, de rojo como Caneda en Neo. Vaya dolor, vieja zona cero. Soy ese punto azul pálido en tu dance floor. Robots en la pista, solo veo átomos, no géneros. Así culmina hora y media de propuesta de transformación. Ha sido una de las apuestas de esta edición de Cinebi. La hora extra. Seguimos con nuestra recomendación semanal del Festival de Otoño. Esta semana Los Calderones estrenan Constante, una adaptación del Príncipe Constante de Calderón de la Barca. Los Calderones son el chileno Guillermo Calderón, que firma el texto, y el uruguayo Gabriel Calderón, que lo dirige y con quien hemos hablado en la hora extra. La gran influencia que teníamos en la memoria del Príncipe Constante no tiene que ver con la reforma y la contrarreforma religiosa, que no es un tema que yo sintiera. Uruguay es un país muy laico, entonces es un tema que siempre es como prestado, tampoco la de los reyes, tampoco la de la conquista de Fez o Marruecos, todos esos temas son complicados para ustedes, son hiper lejanos, es como hablar de los países de Plutón para nosotros. Sin embargo, había siempre un tema que nos parecía muy
muy cercano en El Príncipe Constante, que era que la fe del príncipe es puesta a prueba con la tortura. Y esto de poner a prueba la fe de las personas, ya sea religiosa, ideológica, estética, política, con el procedimiento de la tortura, era algo que tanto Guillermo por Chile y yo por Uruguay conocíamos de manera muy cercana. Es decir, no tenemos que estudiarlo, sabemos lo que hacen hoy todavía nuestros países con la tortura para poner a prueba a la gente. Entonces sentíamos que ahí estaba nuestra lectura. Y que eso, que es un tema político potente que nos interesa, es un problema teatral. Hacer pasar a un actor que actúe la tortura es siempre un problema. Es como hacer el amor, morirse, siempre es un problema. La gente sabe que no estás muriéndote, que no hacen el amor de verdad, si no perdería sentido. Entonces, la tortura como problema teatral y la tortura como problema ideológico era donde íbamos a poner el foco en nuestro Príncipe Constante. Constante está ambientada en una ciudad de un país de Latinoamérica. Allí, un dinero ruso de dudosa procedencia permite levantar una coproducción internacional de El Príncipe Constante. La obra juega con haber hecho la obra, ¿no? Que es también algo nosotros identificábamos que era muy Calderón de la Barca, este teatro dentro del teatro y el juego de la reflexión del mundo resumido en un escenario, ¿no? La obra cuenta que se hizo una gran producción de una obra que nadie vio, pero que se gastó mucho dinero y que fue un desastre. Ese proyecto que ha gastado muchos recursos y de que la gente hoy solo conoce el mito, es un proyecto de país, es un proyecto de ciudad, es un proyecto de una empresa, ¿no? Nosotros hablamos del teatro porque es un mundo que conocemos y porque sentimos que Calderón de la Barca lo habilita en su dramaturgia. Sobre todo también reflexionando con la tradición de lo que se ha hecho con El Príncipe Constante, Grotowski, el método stanislavskiano de las circunstancias dadas, el famoso método que tienen ya sea San Petersburgo y Moscú en oposición, nos parecía que era una linda posibilidad además para reflexionar lo que hacemos los artistas cuando tenemos que hablar de estos temas. Un personaje dice en un momento, cuánta estupidez en una obra de teatro, pero esa estupidez es nuestro mundo. Nosotros hablamos del teatro, pero seguramente cualquiera que nos escucha lo puede traducir a su mundo, en la empresa, en el diario o en la vida diaria. Estamos hablando muchas veces peleando por estupideces, pero si no peleamos por esas estupideces, todo empieza a valer lo mismo, todo da igual. Entonces hay que resistirse ahí. Esta producción con la Compañía Nacional de Montevideo es la primera colaboración entre el Festival de Otoño y la Compañía Nacional de Teatro Clásico. Sobre los clásicos, Gabriel Calderón nos invita a intentar descubrir un campo de lenguaje que es distinto, ¿no? Calderón, sin duda, La vida de sueño, siempre digo, yo me sé los versos de Segismundo, hay mísero de mí, hay infeliz, apurarse los pretendo, ya que me tratáis así, qué delito cometí contra vosotros naciendo, aunque si nací yo entiendo. Ahora, ¿qué hago yo, un uruguayo de 40 años, sabiéndome de memoria un monólogo de Segismundo, de Calderón de la Barca? ¿Por qué? Entonces, si uno no entiende que allí hay cosas que ya sean clásicas, míticas o esenciales, hay algo de Calderón en mí, aunque yo no lo quiera aceptar, y que ha hecho su trabajo y ha operado en el tiempo. Uno diría, la obra no es en verso, pero yo sí entiendo que el verso opera en mi escritura y en mi trabajo. Cuando la primera vez que vi La Dama Boba de Lope de Vega, y yo me acuerdo siempre que los primeros 20 minutos estaba con dolor de cabeza diciendo, uy, es toda en verso, ¿para qué vine a ver esto? ¿Quién me mandó a meterme en una obra en verso? Y a los 40, 50 minutos de estar viendo La Dama Boba, escuchaba algunas frases, ya en mi aburrimiento total, y decía, mirá qué buena esa frase, mirá Lope, se ve que sabía escribir, mirá qué buen concepto. Y me acuerdo de estar a la hora 20, totalmente fascinado con lo que estaba viendo, me levanto, aplaudo y digo, qué bien que estaba esto, y salgo y estoy pensando en verso. El verso te recuerda, o por lo menos me recuerda a mí que hay un trabajo muy importante para descubrir un nuevo territorio, que es atravesando caminos que tienen que ver con el aburrimiento, el hastío, el enojo, la molestia, el dolor, que no todos los caminos de descubrir cosas que nos parecen importantes son placenteros, entretenidos, sorpresivos, graciosos. Entonces, el verso es un lugar de dificultad necesaria. En la obra no está expresado tanto ese mundo de habitarlo, sino cómo hay gente que vive toda su vida desconociendo esto totalmente, ¿no? No el verso, sino de que hay un mundo importante para nosotros que no tiene que ver con la alegría, la sorpresa y el entretenimiento.
Y hay personajes allí que están todo el tiempo mirando a otros con cierta tristeza porque no conocen el verso. La obra no es una apología del verso, ni mucho menos. Es simplemente mirar con cierta pena a aquellos que no lo han descubierto todavía. La obra no es en verso y la puesta en escena es muy sencilla. Todo ocurre en una cama, aquella cama donde se torturó al príncipe, una cama que es el nudo de pujas, peleas, reclamos, sueños, investigaciones y crímenes, porque esta adaptación es un thriller policíaco. Es una cama que no se sabe, algunos sospechan que se usó en la obra de teatro, o sea, fue un objeto artístico, entonces eso tiene un valor, y otros sospechan que fue un objeto en el que se usaba para torturar de verdad en la dictadura. Y entonces allí está puesto en un objeto el cuestionamiento del valor y de si debe ser comprado o no comprado, si fue un objeto de tortura o fue un objeto de arte, quién lo hizo, quién es responsable. En un momento esa cama también es responsable de un crimen. La cama nos sirve para desplazar un poco la discusión sobre responsabilidades que siempre depositamos o en personas o en sociedades. Entonces a veces es muy sencillo decir la sociedad es responsable de la impunidad, pero cuando lo llevamos a una cama y la vemos ahí impertérrita, la cama donde vamos a pasar acostados tal vez la mayor parte de nuestra vida, es en el lugar en el que más vamos a estar, y tal vez fue usado para torturar y no lo sabemos y no le hacemos responsable, no nos lo cuestionamos, no sabemos si tiene influencia sobre nosotros. Eso que yo te digo, desplazar, es nada más y nada menos que un acto poético, ¿no? Sacar de su eje la esencia de un lugar y llevarla a otra es un procedimiento poético que nos permite reflexionar de una manera distinta. Nace de una anécdota real de Guillermo, cuando se abre el Museo de la Memoria en Chile y exponen una cama donde se torturaba en el museo. Y Guillermo siente muchas cosas contradictorias al ver eso, ¿no? Dice, ¿debería estar expuesta? No, es una cama real. ¿Qué tengo que sentir yo frente a esta cama? A veces la discusión en nuestros países con dictaduras tan cercanas y por ejemplo en Uruguay, donde la impunidad sigue, nosotros no tuvimos juicio de juntas, entonces los militares siguen sin ser juzgados, la discusión siempre está viciada. Entonces desplazarla y encontrarle una nueva arista es casi una tarea, ¿no? Para mantener la discusión viva. Entonces lo que hicimos fue crear un pequeño cuarto en donde la cama siempre es como un eje central. En un principio es un cuarto de un Airbnb, después es una celda y al final es una sala de museo, ¿no? Donde siempre hay una cama como eje central de la conversación y como plataforma para que los personajes articulen. La hora extra. Esta semana hemos celebrado el Día Mundial del Flamenco. Enrique García, compañero de Hoy por Hoy, es un apasionado de este arte nuestro tan internacional que mueve cifras astronómicas dentro y fuera de nuestras fronteras. No se pierdan este repaso al flamenco y a su presencia cada vez más fuerte en festivales internacionales. Si hablamos de interés por el flamenco, Madrid podría ser la 9ª provincia andaluza. Madrid, corte de cantaores, que decía Antonio Chacón. Pero también podrían serlo ciudades un poquito más lejanas, como Hunan. Y me gustaría hacer provincia del sur de China. Espectáculos ahí en China también. Donde nació la cantaora Shen Wan, a quien escuchan. O ciudades como Pekín, donde nació Can Wan, conocido en los tablaos españoles como el gitano de Pekín. Porque fuera de nuestras fronteras se escucha mucho y se programa también flamenco. Ocurre en Londres, donde cada verano, desde 1996, un festival reúne a lo mejor del cante. O Mont de Marsan, en Francia, cuyo festival de flamenco, creado en 1989, es hoy uno de los más importantes de todo el mundo. De Cameron a Michael Jackson. Y en América el de Nueva York, que comenzó su andadura en el año 2001 con un espectáculo de María Pajés. Al día siguiente, el New York Times titulaba «Misión cumplida, llega el flamenco al Nuevo Mundo». Parte del público de estas ciudades también se deja ver en nuestros festivales como la Bienal de Sevilla, el Festival de Jerez o incluso el Potaje de Utrera, que es el festival de flamenco más antiguo en nuestro país, porque el flamenco es arte y es también industria. Según un estudio de la Universidad de Cádiz, el turismo flamenco, así lo llaman, trae a 700.000 personas cada año a Andalucía y deja unos 550 millones de euros. La mayoría vienen interesados en el baile, luego en el cante y por último en la guitarra.
Y el flamenco en estos últimos años se ha convertido también en objeto de estudio en otros países, en Marruecos, por ejemplo, al público en el Teatro Mohamed V de Rabat, donde este mes de noviembre se está celebrando el Congreso Mundial de Flamenco, que organiza el Instituto Cervantes, con sedes en Marrakech, Casablanca o en la capital, en Rabat. Aunque desde hace ya varias décadas muchos cantaores se han interesado por los ritmos, por los cantes antiguos de nuestro país vecino, como los cantes bereberes, a los que puso voz, mezclándolo con el flamenco, Lole Montoya, por cierto, hija de Argelina. Lo hizo con este Alquivira, grabado a mediados de los 70. Aquí en España el flamenco hoy ha llegado también a las universidades, con varias cátedras desde hace años y en los últimos varios másteres. Se estudia la historia del flamenco, por ejemplo, en la Universidad Complutense o en un máster en el que participan varias universidades andaluzas como la Pablo de Olavide, aunque eso sí, sigue ausente en el currículum escolar, en la escuela. Arcángel es cantaor y su último trabajo es Hereje. Yo soy defensor a ultranza de que el flamenco, al menos en Andalucía, tiene que ser estudiado de una manera transversal en los colegios y que los niños en edad temprana, de la misma manera, con todo mi respeto, que conocen a Beethoven, a Michael Jackson, pues tienen que conocer a la Niña de los Peines. Aunque el flamenco, coincide en muchos, está cada vez más presente en espacios donde antes causaba de alguna forma cierto escepticismo. Hablamos de grandes festivales de música, donde propuestas de cantaores que dialogan con otros géneros ha permitido ensanchar el público habitual que se acerca al cante. Es el caso de Rocío Márquez y Bronqui, que hacen compatible el flamenco, por ejemplo, con un árabe de Berlín, y que ha ganado el premio Ruido al mejor álbum nacional en este 2023. Nos vamos. Se despiden del invierno, se despiden de la gente como yo. Mientras doblan las campanas. Estamos escuchando Herida y Cicatriz, una adaptación que Quique González ha hecho del tema de Fabián, cantautor leonés. Y la máquina del tiempo. Quique cumple 25 años de carrera. Este año acaba de publicar Copas de Yate, el primer volumen de un disco de versiones. Además, el cantante celebra este aniversario con la reedición de todos sus discos en vinilo y una gira muy especial. Nuestra compañera de Fuego y Chinchetas, Elisa Muñoz, ha hablado con Quique González de heridas y de cicatrices en un cuarto de siglo. Quique González no tenía un plan B cuando empezó en la música hace 25 años. La verdad que era tan inconsciente que no tenía ningún plan B, ¿no? Y con la ingenuidad de la juventud se acentúa esa inconsciencia, ¿no? Y entonces tenía claro que era lo que más me gustaba y no sé por dónde hubiera tirado, pero seguramente algo relacionado, sí. Una de las personas que fue clave en sus inicios fue Enrique Urquijo, para quien compuso esta canción. Aunque tú no lo sepas, me he inventado tu nombre. Me drogué con promesas y he dormido en los coches. Solo la cantaron una vez juntos, porque poco después Enrique murió. Pero gracias a él pudo conocer a otro de los artistas que también admira mucho, Antonio Vega. Y para mí ver a mis dos ídolos fue maravilloso. Recuerdo la entrada de Antonio Vega en un coche deportivo destrozado americano. Me pareció que era la mejor entrada de un artista de toda la historia. Sí, la verdad que me guardo recuerdos muy bonitos de aquella época y mucho agradecimiento y un recuerdo muy presente cada vez que canto. Aunque tú no lo sepas, es inevitable que me venga la imagen de Enrique. Una de las espinitas que le quedan es no haber cantado nunca con Antonio Vega, pero en este tiempo ha cumplido otros muchos sueños, como telonear a Bob Dylan. Sin embargo, cree que el momento más decisivo de su carrera fue otro mucho más sencillo. Me quedaría, por ejemplo, el día que me dieron el teléfono de Carlos Raya, que es mi maestro, con el que grabé y produjo mis 6 primeros discos. Pedí un teléfono de un profesor de guitarra acústica y me lo dieron y
y casi el segundo día que fui a dar clases con él estábamos tocando mis canciones y casi grabando ya las primeras maquetas, y yo creo que ese momento para mí fue absolutamente clave. Tras 25 años de carrera se acumulan los recuerdos y uno ya puede permitirse algún que otro capricho, como por ejemplo grabar un disco de versiones de canciones que le han acompañado toda su vida. A la media luna giró la fortuna, a la noche entera el viento cambió, ya asoma la luz por la décima esfera y ves la nube rosa trepadora. Canciones como esta, A la media luna, de Juan Perro, o de artistas tan diferentes como Kiko Veneno, José L. Santiago o Carlos Cano. Grabarlo no solo ha sido un regalo para los fans, sino también para él mismo. Porque con mis propias canciones tengo cierta presión y cierta incertidumbre y ¿no? me cuestiono mis propias canciones, mis propios versos y los temas, etcétera. Pero con las canciones de otros, pues te quitas esa presión. El disco se titula Copas de Yate Volumen 1. La intención es que haya más volúmenes y que la música de Quique González siga acompañándonos muchos, muchos años más. Cuando estés mal, cuando estés solo, cuando ya estés cansado de llorar, no te olvides de mí, porque sé que te puedo estimular. Muchas gracias a todos los compañeros que han hecho posible este episodio de La Hora Extra, también a Carlos Nicolás, el técnico, y a ustedes. Que tengan buena semana. Suscríbete a La Hora Extra. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a las 7:30 de la mañana. No te olvides de mí, porque sé que te puedo estimular. Cadena SER. La radio.